Hola, ¿cómo están amigos? Nuevamente aquí. Vamos a ver el gran plan cristocéntrico de Dios. La verdad que está muy emocionante los estudios en cuanto a los Efesios. Todo esto ocurrió ahora en Éfeso. Y saben ustedes que Pablo empieza haciendo algo muy lindo. Porque él dice, alabado sea el Señor. A ver, vamos a ver en Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Una alabanza en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en ese lugar. ¿Cuántas personas habían sido transformadas? ¿Se acuerdan de esas personas que escucharon el mensaje de Pablo y entonces ellos abandonaron su vida pasada y luego las curaciones, ya sea a través de la sombra o un pañuelo de Pablo? Entonces, ¿cómo no alabar ese cambio de mentalidad que hubo en Éfeso, ¿no? Y por eso Pablo, cuando escribe sus cartas, se recuerda de eso y está escribiendo a esas personas que tenían un pasado y que Dios los había cambiado, ¿no? Había hecho un milagro en su vida. Entonces él dice, alabado sea el Señor, porque en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos. Ahora, el versículo 4 de Efesios, capítulo 1, versículo 4, también dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que algunos ya están predestinados a salvarse y otros no. No, no es así. Vamos a ir viendo que realmente lo que Pablo está diciendo es algo cierto de lo que los efesios manejaban en cuanto a la cultura pagana. ¿Por qué? Aparte de adorar a los dioses que tenían ellos, y dentro de eso vimos que uno de ellos era Diana o Artemisa, que tenían un templo, todo lo más, pero ellos también se dedicaban al ocultismo, se dedicaban a las famosas artes, así le llaman, ¿no? Famosas artes mágicas. En realidad todo era un engaño diabólico del enemigo para que las almas de los efesios se perdieran, ¿no? Pero en ese lugar llega Pablo con un mensaje diferente, ¿no? Diferente. Entonces él dice, Dios nos ha predestinado para salvarlo. Pero antes de que llegue el mensaje de los efesios, ¿qué escuchaban? ¿Qué escuchaban la gente ahí? Que los astros nos han predestinado, que los dioses nos han predestinado. Entonces, para ver qué les ha predestinado para este día, están preocupados por el día, están preocupados por el mes, están preocupados por el año. Así que por eso uno puede encontrar en internet, en los periódicos, ahora se mandan a través de WhatsApp y todos los lugares. Pero Pablo ahí dice que el Señor realmente, ahora sí, Dios los ha predestinado. ¿Cómo llega a esa gente con el mensaje real diciendo que Dios nos ha predestinado para que todos nos salvemos con un plan que lo hizo antes de la fundación del mundo? O sea que Dios no está nada desprevenido, no, Él tiene todo preparado para nuestra salvación. Y cómo no alabar ese Dios que se anticipa, que está presente a través, uno puede decir, hay mucho sufrimiento, hay mucha maldad, pero Dios está presente para salvarnos y para salvarte. Y en este tiempo también nos muestra. Por eso la carta a los Efesios es un tema central del gran plan cristocéntrico, ¿no? Que tiene Dios para cada uno de nosotros y como lo tuvo para los Efesios. Ahora Pablo, ¿por qué su mensaje cobraba valor, tenía énfasis y llegaba a las personas y transformaba vidas? Porque Pablo no solo actuaba por su testimonio, porque era válido, por su conversión, porque era válido, porque él había tenido un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús hizo que él cambie su manera de pensar. Por eso se cambió hasta el nombre, ya no era Saulo, sino ahora es Pablo. Porque Pablo andaba lleno de qué. Miren, vamos a ver, vamos a recordar un poquito. En Hechos, capítulo 19, cuando él en su tercer viaje misionero, que primero sale de Jerusalén, da la vuelta por Corintios, todo, de nuevo regresa y vuelve a Éfeso, porque les había dicho, les había prometido que iba a volver a ese lugar. En Hechos capítulo 19, versículo 2 dice, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y estas personas, que eran 12, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
y mediante la oración y la imposición de las manos que le hizo Pablo a estas 12 personas, fueron llenos del Espíritu Santo. Eso dice en el versículo 6, dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, las bendiciones espirituales que Dios tiene preparado son esas, hermano. Son esas. ¿Cuáles? Que uno esté lleno del Espíritu Santo. No que tenga un conocimiento únicamente superficial de la palabra de Dios y que quede ahí nada más, sino realmente un conocimiento pleno, lleno, completo. Un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Y como consecuencia, estar llenos del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo obraba. Ahora, lo que Pablo está haciendo es hacerles recordar con esa carta a los Efesios que ellos, cuando conocieron el Evangelio, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Miren, Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y la alabanza continúa. ¿Cómo puede ser que realmente los que vivían en Éfeso, la iglesia que estaba en Éfeso, todos los creyentes, habían recibido la palabra de verdad? Y yo a veces me pregunto, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos en este tiempo en el que nosotros tenemos que continuar? Yo a veces digo, realmente el Espíritu Santo muere en nosotros. Permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Que Él nos bendice con la bendición de los lugares celestiales que está en Efesios 1:3. Habla del centro y del lugar del señorío. Nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre. Pero aún todavía sigue siendo un lugar de conflicto, porque el enemigo todavía reclama su posición, aunque ya es un enemigo, alguien que ha caído. Nosotros debemos proclamar eso, ¿no? Que él ya es alguien que ha perdido, que su tiempo es corto, que le queda, ¿cuánto? Poco tiempo. Pero él no se resiste a perder, él quiere seguir, él quiere hacer el conflicto para con Dios. Pero por eso el Señor hace ver que desde ese lugar, desde el trono de un lugar, está pendiente de lo que está pasando aquí en la tierra, porque aquí en la tierra ha ocurrido algo. Y vamos a ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Ahora, en Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué significa eso? Quiere decir que nos está haciendo recordar o nos está mostrando que en Cristo tenemos una redención sincera, completa. Cuando dice redención, se refiere a la libertad similar a la que recibían los que eran esclavos en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo llevaban los esclavos atados en cadenas y, bueno, los vendían. Entonces venía alguien y los compraba, ¿no? Los compraba. O alguien venía y pagaba su libertad. Entonces ellos eran redimidos, no eran más esclavos, no eran personas que vivían sin ley, sino eran personas que vivían, que estaban dentro de la sociedad. Cuando uno está dentro de la sociedad, se sujeta a las leyes, ¿no? A las leyes que protegen la vida. Pero cuando no eres esclavo, no había ninguna ley que te defendiera nada, porque tú no tenías derecho a nada. La verdad que el Señor acá hace algo grande. Y es lo que había hecho con los que vivían en Éfeso, con los que creyeron ahí. Entonces el Señor les hace recordar lo que el Señor hizo. Pablo les hace recordar y les dice, ¿no? Ser redimido. Acuérdense que ustedes han sido redimidos. O sea, han sido rescatados, salvados. Pero ¿cuánto se tuvo que pagar? ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto costó? Y miren lo que dice acá una partecita. Dice, ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto.
ser redimido es ser tratado como una persona. Por eso, cuando uno era esclavo no tenía ningún tipo de ley que dijera, bueno, a este le vamos a defender. No, directamente no tenían posibilidad a nada. Pero cuando eras redimido, eras tratado como una persona. Hoy en día, teniendo a Dios en nuestro corazón, queremos hacer en nombre de la libertad cosas, ¿no? Queremos hacer, y a veces no nos damos cuenta que estamos regresando, sí, a la esclavitud. Y los de Éfeso, la iglesia de Éfeso, los creyentes, sin darse cuenta estaban volviendo. Por eso Pablo les está animando, les está recordando que Dios ya había pagado algo muy costoso para que ellos llegaran a ser y nosotros llegásemos a ser ciudadanos del cielo. ¿Eh? Ciudadanos celestiales. Imagínense eso. ¿Cómo puede ser? Porque nosotros estamos condenados a vivir en este mundo y si no ocurre ningún accidente, nada, vamos a llegar a morir. Pero estamos acá en este mundo. Pero gracias a la redención de Jesús, que pagó en la cruz, somos redimidos y somos tratados como ciudadanos celestiales. Por eso cuando Jesús les hablaba a las personas de ese tiempo y están escritas en la Biblia ahora, nosotros lo podemos leer, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo así? Y yo quiero ser parte del reino de los cielos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde saco el pasaporte? Ajá, no, lo que pasa es que Cristo con su muerte nos dio la oportunidad de poder entrar ahí si nosotros creemos. Y los de Éfeso, los efesios, habían creído. Y por eso les dice, ¿qué les pasa? Se están olvidando. Entonces, yo a veces me pongo a pensar algunas cosas, porque es bueno razonar. Hay una persona que me escribió en este video, ¿no? En otros videos, y me dice, se ve que usted no razona, me dice, sino que usted obedece así al pie de la letra como dice, ¿no? Como dice. No, más bien soy la persona que más preguntas se hacen y a veces las preguntas que me hacen me las hago y les encuentro la respuesta. Pero una de las preguntas que yo me hice hoy leyendo esta parte, dice, Jesús pagó la deuda. Y yo me quedé pensando por un rato, cerré mi Biblia y busqué información porque digo, ¿y a quién le tuvo que pagar Dios? ¿Dios acaso no es dueño de todo? Dios dice en la Biblia que Él es dueño, amo y señor de todo. Entonces Dios no le debe nada a nadie. Y ahora dice que Él pagó una deuda. ¿A quién? ¿Será que le pagó una deuda al enemigo? ¿Será que a quién le pagó la deuda? Me quedé pensando eso, ¿no? Porque hay una idea medieval, donde dice que Dios tiene que pagarle a Satanás un precio por la redención. Y esa es una idea medieval, que queda ahí nada más. Porque en realidad, vamos a leer en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mire, ahora uno entiende, ¿no? No es que Dios le tiene que pagar a nadie, sino que en realidad somos nosotros los que tenemos que pagar, porque dice que una de las consecuencias del pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros tenemos que morir, la muerte. ¿Qué muerte se refiere? O sea, el pecado como consecuencia te trae la muerte espiritual. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Deuda. ¿Podemos pagar? ¿Será que nosotros podemos pagar esa deuda? ¿Qué dicen? No la podemos pagar. Entonces Jesús viene, Dios envía a su Hijo a morir por nosotros, a pagar esa deuda, porque Dios no le debe nada a nadie, nosotros sí, impagable. Y nos da la oportunidad de poder ser redimidos. Porque la meta es, acá me gusta esta parte, dice, Pablo anuncia la unidad en Cristo como la gran meta divina para el universo. Por eso dice la familia celestial. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo,
¿qué somos para el Señor? ¿No? ¿Qué somos para un Dios todopoderoso, majestuoso? Porque somos la imagen de Él. Él quiere restaurarnos. Nos estamos dejando restaurar por Dios. Porque no solo se trata ya de creer, como les decía, de un estudio superficial de la Biblia, sino realmente de creer. ¿Realmente tenemos el Espíritu Santo para mantenernos firmes? ¿Hemos sido sellados por el Espíritu Santo? Cuando preguntamos a veces, sí hemos sido sellados, dices, no. Pero ser sellado es el inicio. Después hay que permanecer. Ese sello tiene que permanecer. Cuando tienes un documento importante y lo cuidas mucho, y dentro de eso, ¿qué cuidas? También el sello, que le da validez. Y lo cuidas y lo proteges para que el documento permanezca. Y nosotros a veces no cuidamos esa parte. No cuidamos el sello. Nos cuidamos nosotros, pero no cuidamos el sello, que es el Espíritu Santo. Por eso en la carta a los Efesios se ve también que no hay separación. No, tú eres judío por allá y tú eres gentil por allá. No, ya no hay esa barrera. Esa barrera que dividía, que separaba. En el templo de Jerusalén había un muro que separaba. De un lado estaban los judíos, de un lado estaban los gentiles. Ese muro ha caído. Ahora hay un detalle cuando nosotros avanzamos del día miércoles, ¿no? En donde dice que debemos vivir para alabar su gloria. Pues en Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, en él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él hemos obtenido también herencia. Miren qué interesante esta parte, porque los efesios estaban, parece que desanimados y estaban perdiendo la identidad cristiana, ¿no? La identidad por la cual ellos en su momento habían sido creyentes, habían recibido ese poder, esa manifestación del Espíritu Santo. Ellos ya estaban desanimados, pero Pablo les hace recordar nuevamente y les dice, ustedes son una herencia. Ahora, para recibir una herencia, alguien tiene que morir. O sea, cuando alguien muere, deja un recurso valioso para la persona que va a heredar. En este caso, normalmente puede ser propiedades, puede ser riquezas, puede ser dinero en el banco. Entonces es algo valioso. Eso es lo que nos está queriendo decir el Señor. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, el Señor nos ha dado una herencia, dice, ¿no? La cual recibisteis una herencia como resultado de la muerte de quién? De alguien, ¿no? De alguien. Capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que nosotros nos hemos convertido, dice acá, en una herencia para Dios. O sea que nosotros somos su herencia como consecuencia del amor. Somos valiosos. Eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. Es lo que los efesios en su momento no se daban cuenta. Eran muy valiosos para Dios y no tenían motivo por qué desanimarse. Por más que se habían enterado que Pablo estaba en la cárcel, pero ellos se estaban desanimando. A veces nosotros nos enteramos de cosas desagradables y a veces nos desanimamos. Entonces el Señor nos dice, no se desanimen, porque ustedes son muy valiosos. ¿Qué es lo que nos hace, qué es lo que nos da validez? Que solo Dios nos haya escogido, que vayamos a la iglesia. Realmente lo que nos da la validez es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense a las personas que vivían de una forma diferente y de pronto conocen el Evangelio y queman sus libros que los tenían esclavos, atados a hacer cosas que los alejaba más de Dios, pero cambian su vida, cambian su mente. Entonces lo mismo ocurre porque con uno cuando cree en el Evangelio, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida, entonces tú eres algo valioso. Ahora vamos a ver por qué la iglesia de Efesios en su momento, cuando Pablo estaba esos 3 años, prosperó tanto. El mensaje, se hicieron tantos milagros. Eso está en el día jueves, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que Pablo
pudo predicar un mensaje, un evangelio. ¿Y qué es lo que pasó? Pues vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Ahí dice algo interesante. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, 1, el evangelio de vuestra salvación, 2, y habiendo creído en él, 3, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora podemos ver por qué al final Pablo continúa esa alabanza. Hay motivo para alabar al Señor. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? Y nos dice, primero hemos oído la palabra de Dios. Hemos oído las buenas noticias de salvación, que eso es el Evangelio. Y no solo hemos oído, sino que creímos. Y cuando nosotros creemos, somos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando somos sellados con el Espíritu Santo, dice que esa es una garantía, un anticipo. Las arras, quiere decir que eso se refiere a un anticipo, a una garantía, un pago por adelantado. Hoy en día, cuando alguien quiere alquilar algo, ya sea un departamento, una casa donde va a vivir, tiene que pagar una garantía, una garantía, una garantía que te permita poder ingresar y hacer y tener un acuerdo o un pacto con el propietario para poder vivir en ese lugar. Ahora, imagínense que nosotros ni siquiera tenemos la garantía, ni siquiera tenemos, Dios nos la da. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos estas tres cosas, oír la verdad, escuchar el Evangelio de salvación y creer, somos sellados. Y por eso alabamos a Dios, ¿no? Glorificamos, pero acuérdense que eso ha sido un anticipo. Ustedes tienen que continuar, ustedes tienen que permanecer, tienen que seguir. Y eso es lo que a veces nos pasa, que a veces cuando pasa el tiempo, en vez de seguir más consagrados, buscando más del Señor, nosotros mismos a veces, o porque el enemigo nos pone trampas de desánimo, dejamos de ver a Cristo, dejamos de seguir la guía del Espíritu Santo y como consecuencia lo que fue una garantía lo vamos perdiendo, porque eso también se pierde. No es que una vez salvo, siempre salvo, no, hay que mantenerlo. Ahora miren, dice, la presencia del Espíritu Santo en la vida marca a los creyentes como pertenecientes. Un sello en un documento hace que ese documento cobre valor, sea verídico. Entonces, cuando uno tiene un documento con un sello importante, ya sea de un consulado, ya sea de una autoridad, tiene validez. Ahora, imagínense, ¿cómo es Dios, no? Para que nosotros seamos valiosos, nos da el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Empieza a transformarlo, a cambiarlo a través de los frutos. Quiere decir que si tú empiezas la vida cristiana, no hay un comienzo sin un sello. Claro, porque si vimos que escuchas la palabra de verdad, escuchas el Evangelio, ¿no? El Evangelio, que es la salvación, las buenas nuevas. Alguien murió y como consecuencia tú tienes la oportunidad de ser salvo porque eres la herencia del Señor. El Señor te da. Entonces, uno cree y es sellado. Ahora, cuando uno es sellado, ¿sellado con qué? Con el Espíritu Santo. Tomándonos como hijos adoptivos suyos, Él nos da toda la sabiduría y la inteligencia. Y saben que hay un versículo en Proverbios, capítulo 9, versículo 10, que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer más de Dios, sabemos más de Él, realmente ahí está la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso es que realmente se cumple lo que dice. Nosotros somos adoptados como hijos y como tal tenemos sabiduría e inteligencia. Hay una pregunta para finalizar en el último día del estudio, del repaso. Dice, en
En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que está en Efesios 1:7. ¿Cómo revela este versículo la realidad de la salvación solo por la fe y no por las obras de la ley? Realmente pone en evidencia lo que está diciendo en Efesios 1:7, porque ahí lo que está diciendo es, somos redimidos por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, donde no entra. ¿Qué obra puede entrar ahí? Yo puedo decir, Señor, ahora como voy a obrar para salvarme, voy a hacer esto para salvarme. ¿Qué? No entra nada para el inicio, para el principio. Dios, nosotros tenemos que hacer en este momento, es decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a no desanimarme, que a lo mejor me estoy desanimando y me estoy dando cuenta, mira lo valioso, que soy ciudadano del cielo, que soy sellado con el Espíritu Santo y que tú me salvas únicamente por gracia. Después veremos cómo vamos a hacer que el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, sea permanente en nuestra vida. Así que te pido que puedas compartir este video, también que puedas suscribirte y también que puedas comentar si puedes agregar algo. Así nosotros lo leemos y te respondemos y vamos aprendiendo juntos lo que es la palabra de Dios y